En el Internet que yo conocí, porque llevo 10 años en Internet, el ser destino era fundamental y el conseguir que la gente pasase mucho tiempo en ese destino era fundamental porque era la medida, yo diría que la variable fundamental de tu éxito y cómo ibas a demostrar que ibas a ser capaz de monetizar a ese usuario que pasa tiempo. Google, más de la mitad de sus servicios tienen otras variables totalmente distintas, es decir, cuanto más rápido te salgas, mejor. Y eso es el buscador. Y a mí muchas veces cuando me dicen 20 más tiempo que en Google o Facebook más tiempo que en Google, es que Google lo que quiere es que estéis el menor tiempo posible cuando estás en un buscador, porque lo que quiere es que encuentres lo que estás buscando. Obviamente hay un negocio que es el de publicidad en buscador con la misma filosofía, que la encuentres rápido. Que encuentres rápido el servicio que estás buscando. Esto hará que vuelvas a repetir, que vuelvas a entrar y que al final muchas veces, son más de 3.000 millones de búsquedas al día las que recibimos, hay 2.000 millones de usuarios de Internet, una media de una búsqueda y media al día por usuario de Internet, teniendo en cuenta que no entramos todos los días, algunos de nosotros le metemos caña. Entonces, vosotros, por ejemplo. En ese sentido decir que, por acabar, que hay dos filosofías distintas en cuanto a cómo medimos el criterio de éxito. Y lo segundo, que es una pregunta muy interesante, que es ¿qué va a pasar con la web abierta? Yo creo firmemente que la web abierta va a seguir triunfando. Y en ese sentido no todos tenemos el mismo modelo, es decir, el modelo de Google es principalmente abierto y de compartir. El modelo Facebook o el modelo Apple igual son distintos porque tienen unos entornos más cerrados. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Sobre Facebook, el servicio mail? No, yo creo que el servicio mail, pues evidentemente, todo lo que sea traer innovación al sector es bueno, partamos de eso, siempre lo he dicho en este sector. Además, yo la suelo de alguna manera, le suelo dar la bienvenida a la innovación porque esto es competitividad, hacer cosas que para el usuario puedan ser mejores o peores y a todos nos hace mejorar en este mundo tan rápido. Luego sí es verdad que bueno, también es verdad que Facebook parece que la estrategia de Facebook es la del callejón sin salida, ¿no? Es decir, yo sí cojo, pero no doy. Y en ese sentido, pues vamos a ver cómo evoluciona.